Bueno, jóvenes, muy buenos días. Tengan todos, todas. A partir de este momento se empieza a grabar la clase. La clase la grabamos para poderla poner a disposición de quienes no puedan asistir o quienes quieran volver a verlo, puedan verlo en cualquier momento. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es preguntar cómo nos encontramos todos en este momento. ¿Cómo estamos de trabajo? ¿Cómo estamos frente a este tema de la virtualidad? ¿Cómo estamos frente a nuestras vidas cotidianas, a nuestras angustias, a nuestros miedos, a nuestras cargas? Quiero que por favor quien tenga alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quiera manifestar en torno, bien sea este curso, bien sea otros cursos, pues este es el momento de que lo hagamos, que hagamos un poquito un ejercicio de catarsis aquí en este espacio. Abramos un espacio, unos 20 minuticos para que hablemos al respecto. ¿Quién quisiera decir algo? ¿Cómo están transcurriendo sus vidas personales y académicas? No, Mar, no te escuchamos. Ya, ahora Bueno, sí. ahora sí, Hola yo quiero María del decir Mar, que, buenos días. a la profe, buenos días. Yo quiero decir que estoy muy emocionada porque tengo una clase que se llama Jóvenes, Cultura y Sexualidad. Uf, esa profesora está adaptada a las TICs, vea, 10 de 10, 1A. Nos puso a hacer un debate por WhatsApp, nos puso a hacer unos videos, a hacer unas infografías, estábamos haciendo unas exposiciones en grupo brutales. Dani está conmigo en esa clase y la verdad la profe la está manejando súper bien. Mi profesor, otro profesor mío está haciendo podcast, otro nos está mandando unos documentales brutales y que él dice que está intentando darle a las TICs, pero yo siento que la mayoría de mis profesores la están usando súper bien y también está motivando a poner en práctica lo poco que aprendí el semestre pasado y también a intentar aprender muchísimo más para poder seguir el hilo de los profes. Aprender que lo último que no te escuché. Como que me motiva a aprender más como cómo adaptarme yo a las TICs para poderle yo llevar el ritmo a los profesores. Ya. Bueno, o sea que ha sido, si te logro captar bien el mensaje, es que ha sido una experiencia, digamos, positiva y variada. O sea, que hay una serie de recursos que han utilizado los profesores que son variados, no todos están utilizando lo mismo ni las mismas formas. Eh, Unas pueden ser más chéveres que otras, unas pueden ser, digamos, más tradicionales, otras más disruptivas, pero finalmente se ve un movimiento por parte de los profesores de manera que eh, el proceso de aprendizaje de ustedes siga adelante, siga en su ruta, ¿verdad? ¿Es eso lo que te entiendo, María del Mar? Sí, profe, total. Es que tengo un profesor que incluso creo que está a punto de volverse youtuber. Estamos intentando que lo haga. Queremos ¿Ah, muchísimo sí? ver sus clases en YouTube. Sí, Pues eso sería súper. Sería ojalá. genial. Sería genial. Pues me alegra mucho, María del Mar, que tengas esa experiencia y que la puedas compartir. Muchas gracias. Vale, ¿quién más? Dani es un amor. Yo quiero hablar. Hola, Daniela, buen día. Hola, buenos días. Pues yo también he tenido muy buenas experiencias. Uno de mis profes también hace podcast increíbles. Le he podido por fin como compartir a mis papás mi emoción por ese profe. Me encanta. Ujú. Entonces, ya, ahora sí me entienden, porque es muy bueno. O sea, y es
o sea, de los profes que más creo yo didácticos y pedagógicos en sociología, es espectacular. Y él es todo paciente y si tienen dudas me avisan. Eso sí, lo que pasa es que nos reímos un poco porque él, de manera muy particular, digamos como su lucha contra el sistema en general era no tener nada de esto. O sea, no tener computador, no tener celular inteligente. Él tenía el celular donde se recibían y se mandaban llamadas y mensajes y ya, el que es así chiquitico y ya. Sí, 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 el Y él, Nokia 1100. sí, sí, o sea, él andaba con eso y siempre lo vi con eso desde que estoy en la universidad, pero le ha tocado. Y entonces es que este bicho, él le dice así, es que este bicho, no sé qué, es que el bicho de WhatsApp no he podido adaptarme, pero pongamos unas reglas, decía, no nos hablamos de tal hora a tal hora, no sé qué, ay, es muy chistoso. Y entonces nos dice, es que no me vayan a llamar a este número porque todavía estoy arreglando con Claro. Y si les contesto una señora enojada es porque todavía no he arreglado el problema. Claro, claro, pero mira lo que tú estás diciendo, Daniela, y es importante para ustedes como profes, lo siguiente. Eh, Ante esta situación em, tan caótica que se nos ha presentado y sobre todo tan de imprevisto, porque es que fue una cosa de un momento para otro, que esto no nos dio tiempo a preparar absolutamente Sí. nada, vamos preparándonos, ya viene, ya viene, ya viene, ya llegó. No es, ups, llegó y punto. Mira la emoción con que cuenta Daniela, la emoción con que cuenta María del Mar, de profes que miren que el tema no es la habilidad, el tema es la actitud, es el cómo yo me intereso por el estudiante, porque el estudiante tenga unas buenas, digamos, unas buenas herramientas para poder construir. Y es lo que yo les he dicho en clase a ustedes todo el tiempo. En una perspectiva constructivista, quien construye es el estudiante. El profesor ya construyó su conocimiento respecto del área que está tratando, que puede mejorarla, que puede actualizarla, que puede incluso cambiar hasta de enfoque. En fin, muchas de esas cosas pueden suceder en un profe. Pero para ustedes que están construyendo su conocimiento respecto de unos temas particulares en el campo de la educación, pues no basta con que yo lo tenga claro, yo como profesor. Lo importante es que cada uno de ustedes lo tenga claro. Y entonces hay muchas formas de llegar y miren que lo excelente es enemigo de lo bueno. Si ese profe que hace esos podcasts, que pasa del Nokia 1100 al smartphone y a volverse casi que el youtuber o el de los podcasts, se pone a pensarse en términos de, venga, voy a hacer un plan y cómo voy a volverme el profe más tecnológico del mundo y cómo, por ahí no es la vía, nunca lo iba a lograr. Ahora se vio abocado a, mire, tocó, ya, somos inteligentes, punto. Y se nos ocurren cosas. A unos se les ocurren cosas más pertinentes que a otros, sí, pero se ocurren cosas. Lo que no puede suceder es quedarnos paralizados. En este momento no se alcanzan a imaginar ustedes la cantidad de profesores del sector oficial que mandaron a los chicos para la casa, a ellos también los mandaron para la casa y la Secretaría de Educación les está pidiendo que hagan las clases virtuales para sus estudiantes. Y sus estudiantes no tienen ni electricidad. Entonces, ¿cómo nos la jugamos en esos casos? Y eso requiere una alta dosis de creatividad, de paciencia, de calidez, de humanidad. Porque entonces lo otro es sentarnos a no se puede hacer nada, a rabiar y a decir, no, 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 no se puede hacer nada. No, miren estos profes que ustedes están trayendo aquí a colación, eh, hacen unos cambios y unos cambios impresionantes y pasan de una situación a la otra. Entonces, en lo tecnológico, rápidamente uno puede dar unos saltos y saltos cuánticos. Si tiene que decir,
que ese es el punto de un podcast o de un video de YouTube. Usted puede ser el profe más tecnológico del mundo. Si no tiene nada que decirle a sus estudiantes, no tiene nada interesante que poner en un podcast, pues eso sale mal. Pero si usted tiene algo interesante que decir y tiene una buena forma de comunicarlo, así el podcast quede con la voz, no quede pues con la voz súper profesional, no quede con la grabación pues de estudio, no importa, pero es un buen recurso y es una buena salida. Muchas gracias, Daniela. Gracias por compartirnos. Vale, uno más, a ver, ¿quién más se anima? No todos al tiempo, de uno en uno. Bueno, entonces como ya se acabaron las opiniones al respecto, espero que no sea por lo malo. Si de pronto es por lo malo de verdad y no quieren que esto quede pues en grabación, luego podemos comentarlo en privado, ¿vale? Bueno, vamos entonces a retomar el tema que teníamos de la semana pasada. Y es el de los grupos, el trabajo en grupos respecto de los dilemas. Habíamos visto que era un dilema ético y tal, y el dilema ético que lo pusimos en juego durante la clase fue este. Y ya vemos el resultado. Cuando esta persona de aquí era un NN y estos 5 de aquí eran un NN, miren los resultados. Los resultados es que girábamos el tren para que se fuera por donde había una persona. ¿Qué enfoque típico es para resolver un dilema? Típicamente, ¿qué enfoque es este? Pues yo creería que es el bien común, aunque es que yo tengo como una pequeña confusión, porque me parece que el bien común y el utilitarismo, bueno, sí, el utilitarismo son parecidos. Sí, Entonces sí. yo diría que uno de esos dos, o ambos, siempre es como lo que menos daño hace y más bien le va a traer a la mayoría de personas, eso es lo que se hace. Claro, ese es, por ejemplo, el enfoque que utilizan los gobiernos Ujú. para Sí, establecer las para hacer políticas, políticas públicas, para sí. hacer política pública. Entonces es cuál es lo que impacta positivamente la mayor cantidad de personas. Eso es lo que cuenta y lo que realmente importa y vale. Entonces este es un caso típico de bien común, donde el Estado no se pone a pensar en personas particulares con nombre y apellido, sino que realmente es 5, es mejor privilegiar a 5 que a 1. Pero miren cuando sucede le ponemos nombre al asunto. Apenas le ponemos nombre al asunto, la torta se invierte. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué se invierte? ¿Por qué creen ustedes que se invierte? Yo diría como en uno de los enfoques, como que cuando el bien común se troca o interfieren con el bien propio o con lo que uno llamaría bien propio, pues se toman este tipo de decisiones. Ajá, exactamente, Dana. Pero concretamente, ¿por qué creen ustedes que se invierte? Es lo que dijo Dana, pero pónganlo más en términos de lo que ustedes sintieron y por qué contestaron esto. Porque estos son los datos de ustedes, no son datos Porque hay mandados a un decir. cariño, Dale. porque hay un cariño o un apego con esa persona. Ah, hay algo personal. ¿Ibas a decir algo, Alejandro?
¿Así me oyen? Sí, te oímos perfecto, fuerte y duro. Que tengo la señal inestable, ahorita puse la cámara y cayó. No, es mejor que te quedes con el audio. Ah, Vale, bueno, no, sí iba a decir eso, que el factor emocional entra en juego. claro, el factor emocional entra en juego. Entonces, esto para decirles que en el aula la emocionalidad va a estar presente todo el tiempo. Frente a esa emocionalidad, el camino, la vía que nos salva es poder tener conciencia de cuándo estamos frente a un dilema en una situación escolar concreta, cuando ustedes estén en, en, en el campo de lo laboral. Entonces, una vez identificado que estamos frente a un dilema, pensarnos cuál es la mejor manera de resolverlo, cuál es un enfoque apropiado para resolver ese dilema en ese momento concreto y en esa situación particular. Porque la emocionalidad no la van a poder dejar ustedes de lado. Si yo les digo, existe este caso y les presento un caso donde hay un profesor, donde hay unos chicos, donde hay... Pues uno puede opinar sobre eso de la manera más tranquila posible. Lo que les comentaba la clase pasada, el que la justicia, el símbolo de la justicia es con los ojos vendados y una balanza. No le importa quién es que está frente a la justicia. Pues resulta que en el aula ustedes tienen que tratar de ser como la justicia, pero es que son seres humanos con una emocionalidad y eso va a ser muy complicado. Entonces, el tener claro enfoques para resolver dilemas morales resuelve buena parte del problema. ¿Sí? Resuelve buena parte del problema. ¿Por qué? Porque nos va a pasar esto. Ustedes después de que están 5 meses con un grupo de chicos en un tercero primaria, ese es su grupo. Y va y que alguien se meta con su grupo. Porque son sus chicos. Eso es así. Entonces, tener conciencia y reflexionar acerca de cuándo estamos frente a un dilema moral y cómo resolverlo es absolutamente pertinente para el caso de ustedes. Vale, entonces, la idea de amarrarlo con una situación que se les presentara a ustedes, que lo hubiesen vivido en lo escolar, es por aquello de no nos olvidemos de lo que nos pasa o nos sucedió durante nuestro paso por la escolaridad. Pensémoslo en términos de cómo podemos capturar esos momentos y traerlos al hoy para reflexionar acerca de ellos. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar ahora. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Quedó alguna pregunta respecto de esto de los dilemas? ¿No? Bueno. No, profe, gracias. Dale, Isabel, ¿le ibas a decir algo? No, profe, que todo bien, gracias. Ah, bueno, listo. Vale. Bueno, les recuerdo, por favor, lo de los tweets. Voy a mostrarles lo que llevamos hasta el momento. A ver, les comparto la pantalla. A ver, esta. Allí están viendo la pantalla del navegador, ¿verdad? Bueno, aquí arrancó todo. En enero 31, con la conferencia de Silvia Valencia. Y aquí empiezan los tweets. Entonces recuerden, yo busco por este hashtag @ICESIDEA1,
si no le ponen este hashtag, es como si no hubiesen puesto el trino, ¿vale? Porque yo no puedo andar buscando entre las cuentas de ustedes qué fue lo que pusieron. Entonces miremos a ver qué es lo que han puesto. El último que tuiteó con este, que trinó con este hashtag fue Alejandro, el 1 de abril. Entonces aquí vamos, miran, han trinado a Alejandro, mucho Alejandro. Alejandro por montón. Luisa. Dana. Yabri, Felipe Yabri. María del Mar. Luisa. Yabri, María del Mar, Alejandro. Tatiana. Bueno, y aquí llegamos a la conferencia inaugural. Entonces, por favor, no se olviden de esto. Voy a compartir nuevamente la pantalla con esta presentación. Entonces, por favor, no se olviden, estos son los temas. Son los 16 temas de los 16 trinos. No se olviden poner este hashtag, @ICESI, ICESI todo en minúscula, sin la I mayúscula, DAA en mayúscula y el número 1. ¿Vale? Por favor. Bueno, este es actualmente las dos competencias comunes en todas las licenciaturas que tenemos hasta el momento. Actualmente estamos entrando en un proceso de actualización del plan de estudios, de modificación curricular, pero pues eso yo creo que se va a tardar todavía un poquito en estar en firme. Y lo que sí les adelanto es que la competencia, entra una competencia que es la de investigación. Es una competencia que apunta hacia la investigación y hacia la sistematización. Entonces, en este curso vamos a trabajar, dado que las prácticas no van a ser posibles por aquello de cuenta del coronavirus, pues entonces vamos a girar el curso hacia el trabajo reflexivo. Y la reflexividad tiene bastante que ver con la investigación, con la sistematización. Entonces, en la próxima clase, que es después de Semana Santa, vamos a trabajar el tema desde un enfoque desde la sistematización, pero de una vez ya les colgué el texto allí en Moodle para que si quieren ir adelantando, lo pueden ir revisando. Es un documento que no es muy largo, que creamos en la escuela sobre las bases, unas bases conceptuales acerca de la sistematización, que es interesante que ustedes lo miren. ¿Vale? Por ahí es que vamos a ir. Y hoy vamos a trabajar en nuestro modelito de ambiente de aprendizaje, vamos a trabajar en este tema de evaluación. Entonces, quiero preguntarles, para ustedes, ¿qué es la evaluación? Dale, Daniela. Pues yo considero que la evaluación es la manera de saber si un estudiante está aprendiendo o no. De la manera más general posible, creo que lo puedo definir así. Ya, saber si un estudiante está aprendiendo o no. Sí. Vale. Para mí, hola, para Hola. mí sería como si un estudiante alcanzó las competencias que se trazaron al inicio del curso o que el curso en sí tiene. Como Ya, ¿lo cumplió o no? ya. Ujú. Dame un momentito, por favor.
Ya, gracias. Bueno, exactamente, si se alcanzaron unas competencias, o sea, ¿qué fue lo que se logró en el proceso educativo? Eso es lo que te entiendo, ¿verdad, Luisa? Sí, profe. Vale, listo. ¿Quién más tiene opinión acerca de la evaluación? ¿Qué tipos de evaluación hay? Creo que está la sumativa y la formativa. ¿Y en qué consiste cada una, Luisa? La sumativa creo que es la de los números. Y la formativa, o sea, no sé si me estoy confundiendo, pero es la de, pues también tiene números, pero, ay no, profe, me enredé. No, como así que me enredé. A ver, pon la cabeza en En orden y... sentido. Listo. Vale. La sumativa es la que necesariamente tiene que ser una nota que afecta, creo que al final. Y la formativa tiene que ver con como una nota que no me afecta, pero que me ayuda a medir otro tipo de cosas como de pronto el comportamiento en clase, la disposición y ese tipo de cosas. Bueno, lo estás poniendo todo en términos de la sumativa. O sea, que Eso apunta te hacia iba- lo sumativo. Dale, Sí, Daniela, ibas a intervenir. ¿Cuál es de las que dos? ¿Cuál de las dos creo, Danielas? ah, yo, Dale, rápido, dale. yo creo que la formativa tiene que ver con el proceso. O sea, la formativa se fija más en el proceso que en, pues sí, quiere lograr algo, por supuesto, pero se fija más en el proceso que la otra. Eso, Ajá. Entonces es una ya. información, da una información más de proceso que de Ujú. resultado. ¿Vale? Sí. Es eso. Listo, Daniela y Darragal. Dale tú. Pues iba a decir en parte eso, pero también que pues uno puede tener tantas evaluaciones, y ahí sí lo que Luis está diciendo, que sean calificadas numéricamente o también cualitativamente. Y también podemos hablar de autoevaluaciones, coevaluaciones. Bueno, ese es el otro asunto. Entonces, tenemos dos tipos de evaluación, digamos, dos categorías grandes, que es la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Ahora, para ambas hay diferentes enfoques de evaluación, dependiendo de quién realiza la evaluación. O sea, cuando uno se para ya desde el quién es el que evalúa, entonces existen qué evaluaciones. A ver, Daniela Hidárraga, lo que tú estabas diciendo, por ahí es la Profesor, cosa. ¿será que puede repetir la pregunta, por favor? Es que se me cayó un momentico. Claro que sí, María del Mar. Mira, la pregunta es esta. Hay dos grandes categorías. Por un lado está la evaluación formativa y por el otro lado está la evaluación sumativa. La formativa busca dar cuenta de un proceso. La sumativa busca dar cuenta de un resultado. Grosso modo, digamos, de manera muy simple, esos son los conceptos. Ahora, tanto en un tipo de evaluación como en el otro, desde el punto de vista de quién realiza la evaluación, ¿cómo podemos categorizar eso? Pues Categorizar evaluación. yo Vale. mencionaba autoevaluación, que sería cuando uno mismo se evalúa, y coevaluación cuando te evalúan tus pares. Pero no sé qué nombre se le da cuando es por lo menos maestro-estudiante. Bueno, a ver, ¿cuál es esa? ¿Cómo se llama? ¿Evaluación normal o qué? Pues No, tradicional. no, Creo esa que es tiene como un nombre. evaluación o algo así. Profe, ¿Cómo, Felipe? Me parece haber visto por ahí. Ah, sí. No sé si estaba en los, bueno, en fin, en los documentos que tú nos dices, pero creo que se llamaba heteroevaluación. Heteroevaluación, exactamente, así es que se llama. Es una heteroevaluación. Entonces está la autoevaluación, que es la que se hace el estudiante a sí mismo, y como docente ustedes deben propiciar que esa evaluación se dé. De hecho, cuando a ustedes les entregan una rúbrica, ¿qué es lo que se busca allí? Que haya una autoevaluación antes de entregar el trabajo, que ustedes filtren el trabajo que van a entregar a través de esa rúbrica para enterarse qué es lo que están entregando. Esa es una autoevaluación, una forma de autoevaluarse. Está la coevaluación, que es cuando
un grupo de estudiantes o unos estudiantes evalúan a otros. ¿Cuál es el propósito de esa coevaluación? Muchos docentes la utilizan para ahorrarse la calificación ellos, pero no, ese no es el sentido. El sentido es que cuando yo trato de evaluar el trabajo de otra persona o de otro grupo de personas, me entero cómo fue que lo hicieron. ¿Cuál fue la lógica que utilizaron para realizar ese trabajo? Y en cierta medida, Sí, dale, Daniela. pues en cierta medida cuando uno hace una coevaluación también se está autoevaluando. Exactamente. Pues desde el que el hacer. Claro, porque como tú también hiciste ese trabajo, cuando estás evaluando el del otro, el del par, pues lo que está apareciendo allí o lo que resulta allí es que tú te evalúas a ti mismo. O sea, el desempeño tuyo y el trabajo tuyo va a aparecer en escena, necesariamente. Entonces ese es el sentido de esa coevaluación. No ahorrarnos calificación, sino que los estudiantes piensen en términos de cómo lo hicieron sus pares, cómo realizaron sus pares el trabajo. Y la heteroevaluación, ¿cuál es el sentido de la heteroevaluación? La heteroevaluación es cuando el docente evalúa al estudiante. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo recuerdo haber visto como diferentes tipos de evaluación, pero no sé si entonces serían como subtítulos dentro de las dos grandes que dijo Lu. Pues yo recuerdo la holística, la diagnóstica. Ah, bueno, esa es otra. Ya vamos para allá, María del Mar. Ese es el Ok. temporal. O sea, lo que quiero es que no mezclemos unas categorías con otras. Estamos en este momento en el quién. ¿Sí? ¿Quién es el que evalúa? Entonces, desde el punto de vista de quién evalúa, ya hablamos. Hay autoevaluación, coevaluación y una heteroevaluación. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es el sentido de la heteroevaluación? Cuando ustedes como docentes evalúan a sus estudiantes, ¿cuál es el sentido? El mejoramiento como del proceso, que, pues no sé, por ejemplo, de un curso, como de las dinámicas que hay. El mejoramiento del proceso, eso se llama retroalimentación. Exactamente, Felipe. ¿Quién más quiere decir algo? Pero yo creo que además de la retroalimentación, es como retroalimentación enfocada a, porque se supone que el docente o la docente tiene el conocimiento de qué es lo que quieren, hacia dónde los quiere llevar. Exacto. Entonces, creo que ahí sí cabe lo que Dani o Lu decían, no me acuerdo cuál de las dos, de las competencias. Creo que Lu. Exacto. El docente, como es el que tiene el saber experto y es el que ha diseñado el proceso educativo, ha diseñado esa experiencia, entonces es quien está en posibilidad de poder guiar. Entonces, si estamos en un enfoque sumativo, el objetivo es generar una nota, ¿vale? Para certificar que pasaste o no pasaste la asignatura. Si estamos desde el enfoque formativo de la evaluación, entonces el docente tiene la posibilidad de guiar ese proceso. Lo que decía Felipe, darle información al estudiante de cómo va ese proceso. ¿Para qué? Para que pueda mejorarlo, para que pueda rectificar, para que pueda construir nuevos conocimientos a partir de allí, para que reflexione acerca de algo. Ya cada quien dentro de el proceso educativo que esté adelantando, pues determinará qué es lo apropiado en cada momento. Pero tienes ese sentido de darle información. En todo caso, la evaluación tiene como propósito dar información, dar una retroalimentación informativa. Entonces, darle a ese estudiante pistas de cómo va su trabajo, hacia dónde va, qué le podría mejorar, cómo podría hacer mejor ese trabajo. Entonces, esto desde el punto de vista del quién. Ahora, lo que menciona María del Mar, también hay otra dimensión de la evaluación.
y es de el momento en que se hace la evaluación. Entonces, cuando miramos la evaluación desde el momento en que se realiza, ¿qué taxonomía tendríamos allí? Lo que Mar está diciendo de diagnóstica y no sé qué otras, ¿no? O no entendí la Ajá. pregunta. Sí, que cuando lo miramos desde el punto de vista temporal, del momento en que se realiza la evaluación, allí entonces, ¿qué tipo de evaluación tenemos? ¿O cómo se organiza o se clasifica la evaluación? Y efectivamente, la evaluación diagnóstica es una. Pues las que yo recuerdo así por encimita Ajá. son bueno, sí, la pre, la cualitativa, la cuantitativa, la informal, la holística. Y yo sé que hay más, porque recuerdo que tuvimos como 5 clases de eso, pero son las que recuerdo hasta ahorita. Bueno, pero entonces miren, les hago este llamado y esta recomendación muy cariñosamente. El tema de la evaluación es algo que tenemos que tener absolutamente claro y no debemos tener enredos con eso. Porque si no tenemos eso claro, ¿para qué es que nos sirve la evaluación? Pues terminamos a toda hora poniendo notas. Y terminamos a toda hora calificando, poniendo una notica. Y ni siquiera nos enteramos para qué estamos poniendo esa nota. Entonces, a ver, cuando lo miramos desde el punto de vista temporal, existe una evaluación pre, o sea, antes del proceso educativo, esa se llama diagnóstica. ¿Y qué es lo que busca allí? Darme cuenta de qué tanto saben los estudiantes o dominan un hacer que yo quiero evaluar, un algo que yo quiero poner en juego durante el proceso educativo, quiero saber cómo entran los estudiantes allí a ese proceso. Entonces, necesito una evaluación diagnóstica que me dé una información. Por ejemplo, un aprendizaje significativo. Esta evaluación es absolutamente pertinente cuando yo utilizo un enfoque de aprendizaje significativo, porque yo necesito saber qué saben los estudiantes para así poder direccionar el proceso educativo. Luego viene una evaluación que es durante el proceso, que es absolutamente formativa, que es darle información al estudiante guía, darle pistas de por dónde seguir. Cuando ustedes se atrancan haciendo un trabajo y hacen la pregunta y esto se hace así, esto se hace así, pensémoslo en lo de anoche. Lo de anoche, que si era un enfoque o eran los 5 enfoques o cómo era que era el asunto, ese está dentro del proceso. Desafortunadamente lo estaban haciendo anoche justo a última hora, ya casi que para entregar. Pero si esto se hace con mucho más tiempo, da lugar a que hayan, por ejemplo, revisiones previas. Ninguno de ustedes se le ocurrió decir, profe, aquí le muestro esto es a lo que usted se está refiriendo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso, a ese tipo de retroalimentación. Estamos acostumbrados a que nos califiquen al final. Hacemos una entrega y esa entrega amerita o merece una nota. Y estudiamos por la nota. Hacemos las cosas por la nota. Y esto no es nada diferente a lo que pasa en las escuelas. Piensen en su proceso formativo. ¿Cuántas veces hicieron ustedes trabajos por la nota? Y si no tenía nota, simplemente no lo hacían. Punto. No había el más mínimo riesgo de que ustedes se movieran un ápice porque eso no tenía nota. Pero cuando entramos en un proceso formativo donde el estudiante es consciente de la importancia de esa formación para él, para su vida, eso tiene sentido para él, pues el estudiante realiza el trabajo, pero además se interesa por, profe, ¿voy bien?
A mí me interesa más una pregunta desde el orden del, profe, míreme esto a ver si voy bien, a, profe, ¿cómo es que hay que hacer la cosa? Cuando yo pregunto cómo es que hay que hacer, estoy pidiendo instrucciones. O sea, estamos en un enfoque instruccional. Deme órdenes, deme instrucciones, dígame cómo es que es, ordéneme y yo funciono. Cuando estamos en el otro enfoque es, venga, yo estoy construyendo, yo estoy haciendo, no sé si voy bien. Revíselo, mírelo, a ver si es por aquí la cosa. ¿Ven la diferencia? Hacia allá es que tenemos que llevar a los estudiantes. A que hagan ese tipo de preguntas. Y luego está el post, que es después de adelantarse el proceso educativo, entonces hay una valoración de ese producto o de ese resultado de aprendizaje, que ahí es donde viene lo que decía Daniel ahora rato, el resultado del aprendizaje, si se dio o no se dio, o lo que decía Luisa, si el aprendizaje o los objetivos que se tenían trazados para esa actividad dieron fruto o no dieron fruto. Entonces, desde el punto de vista temporal, así es que va la evaluación. ¿Ven? Entonces, ¿quién resume lo que hemos dicho hasta ahora? A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la evaluación? A ver, ¿quién me resume lo dicho? Hola, Hola, Isabela. hola, profe, y hola a todos. Pues entonces, con lo que hemos dicho, una evaluación sería la forma de saber si los estudiantes, o bueno, una forma de saber si se alcanzaron las metas o los propósitos que se tenían en el curso. Sí, es una forma de saber si lo que estaba propuesto se alcanzó o no se alcanzó. ¿Qué más? ¿Se alcanzaron o no? Acerca de la evaluación, ¿de qué es la evaluación o Sí, de todo lo que no, hemos no, no. hablado? ¿Qué es la evaluación? O sea, de manera general, Ok, comprensiva. pues no sé, tengo hasta ahí. A ver, ¿quién más? Pues, profe, con respecto a qué es la evaluación, digamos que sus formas dependen o varían, por así decirlo, con el enfoque que tengan, o sea, por quién la realiza o en qué momento se realizan. Sí, Y si depende de quién la realiza, de quién está evaluando, tenemos tres tipos. La autoevaluación por parte de los estudiantes, ¿no? sí. La coevaluación, digamos que se puede definir como Ujú. los estudiantes, los compañeros evaluándose entre sí. Y la heteroevaluación, que es, digamos, como la más común, que es del profesor evaluando al estudiante, su proceso. Sí, Y luego seguiríamos con la evaluación, teniendo en cuenta respecto al momento en que se realiza, y tenemos la previa ujú, para pasar. Vamos como a hacer un sondeo de los conocimientos previos que tengan los alumnos. Tenemos luego una, no sabría qué nombre ponerle, de pronto continua, que es netamente formativa, pues es constante todo el tiempo. sí. Es durante el proceso. Ok, durante el proceso. Y luego ya sería la final, la que sí vamos a determinar si se lograron al principio. Exactamente. Y entonces, mira, lo que Felipe ha dicho, esas dos organizaciones del quién y del momento están atravesadas por el propósito.
que es o un propósito formativo o un propósito sumativo. Si el propósito es sumativo, es sacar una nota. Si el propósito es formativo, es dar información sobre el proceso, sobre el sentido de lo que se está aprendiendo. O sea, la evaluación hace parte del proceso formativo mismo. Mientras que la sumativa siempre es de final, de resultado, de qué se logró. ¿Cómo se logró? No le interesa. Se logró, punto. Y se logró de tal o cual manera, por lo tanto amerita tal o cual nota. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando nosotros metemos a los estudiantes en esa lógica de la evaluación sumativa, cuando como profesores utilizamos la evaluación como elemento de poder dentro del aula, nos estamos tirando el proceso. Porque eso es lo que lleva a que los estudiantes sistemáticamente asuman su proceso formativo como algo que no es de ellos, que no los toca a ellos, sino que es para el profesor. Miren, hay un ejemplo muy bonito que pone Resnick hablando sobre el preescolar y sobre la educación escolar. Y es que en el kinder, los chicos, y en el preescolar en general, los chicos hacen las tareas y lo que es, porque no son tareas, son las actividades que se les plantean para ellos. Y una vez construyen algo con plastilina, juegan con eso, porque lo hicieron para ellos. Cuando entran a la primaria, todo se convierte en una tarea, y la tarea se convierte en un martirio. Y ese martirio hay que deshacerse de él. ¿Y a quién se lo entregan? A la profesora, al profesor. ¿Y qué esperan a cambio? Una nota. Califíqueme. Pero ese trabajo no es de ellos, es de la profe. De hecho, es muy común decir, profe, aquí está la tarea, aquí está su tarea. Su tarea, por Dios. O sea, ya no es de ellos. No, es que yo hice la tarea, pero para usted. Porque usted me la mandó, porque usted me la impuso. Ahora estiro la mano. Califíqueme. A ver, deme una nota. Entonces, cuando entramos, los chicos entran sistemáticamente en esa lógica, el proceso educativo se va a menos, porque el proceso ya no importa. Por eso es que aparece la copia. Por eso es que aparece la trampa. Porque como no importa cómo lo logremos, sino que lo importante es lograrlo, mientras que desde el otro enfoque, lo importante es cómo llego. Puede que no lo haga perfecto, pero lo hice yo. Es muy diferente a esa competencia que se genera por quién es el que tiene mejor nota. Entonces, esto para tener en cuenta en la evaluación dentro del ambiente de aprendizaje y dentro de todo este contexto que estamos analizando, donde en el ambiente hay diferentes elementos. Hay educadores, hay estudiantes, hay pedagogía, hay didáctica, hay unas interacciones, hay saberes, medios, tiempo, espacio, en fin. Y todo eso busca llegar a lo que es una experiencia de aprendizaje. ¿Vale? ¿Es claro hasta acá lo que hemos tratado? Pregunta, ¿alguna duda? Profe, yo pues a mí me parece claro Vale, dale. lo que has dicho hasta ahora, pero tengo como una duda Sí, que me dime. acaba de surgir, y es pues que si estamos aquí, digamos que esto sería como lo teórico, ¿no? Porque Sí. uno dice pues que uno le gustaría poder hacer las evaluaciones de ese tipo, pero entonces,
cómo implementarla en un sistema escolar donde se pide precisamente eso, que se le evalúe al estudiante por notas y se piden como informes de eso periódicamente. Claro, mira, tú no te vas a poder salvar en ningún caso de la evaluación sumativa, porque la evaluación sumativa tiene un propósito y es el de certificar. Y como está, digamos, el sistema educativo como está planteado a punta de cursos y yo no puedo pasar a octavo si no he aprobado séptimo. Y yo no puedo hacer algo si no he hecho algo antes. O sea, esa es la lógica que impera en el sistema educativo. Por lo tanto, de eso no nos vamos a salvar. Y hay que dar cuenta de eso. De hecho, todo el tiempo, ustedes no se... Díganme ustedes hasta este momento cuántas notas tienen en este curso. ¿Quién sabe alguna nota de este curso? Que yo sepa ninguna. Pues no. Profe, usted lo Bueno, dijo al principio del semestre, no se preocupen por eso. bueno, y ya vamos en semana 11. Y ustedes no se imaginan la cantidad de correos que recibo que porque no hemos montado notas en banner. La misma universidad, eso nos presionan todo el tiempo porque la nota. Y eso es una obsesión impresionante con el tema de la nota. Entonces, para responder el interrogante de Ana, que es bien interesante sobre cómo desde la práctica, no es que no exista la formativa, porque al final van a tener una nota. De eso yo no me puedo sustraer, la van a tener. Pero el punto es que si yo de entrada los meto en la lógica de que ustedes respiran y yo les califico, miran y le pongo una nota, entregan un mapa conceptual y le pongo una nota, opina y entonces te pongo una nota, por todo lo que hagas te pongo una nota, pues entonces ¿en qué lógica entran ustedes? Que en este curso la nota es sumativa, o sea, la evaluación es absolutamente sumativa. Para mí es No se más vuelve, importante las reflexiones que Profe, ustedes hagan. esto que acabas de decir me recuerda a lo que nos decías de el estudiante ideal, la masa de estudiantes que tiene como unos mismos criterios. Ujú, Sí. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes como profes entran a un proceso educativo y la nota empieza a ser un elemento de poder, donde ustedes para mantener la disciplina utilizan la nota. Eso es una represión. Simplemente se les están quedando callados esos chicos por no tener una mala nota. Eso es represión. No porque quieren atenderte, no porque lo que tú estás diciendo es interesante, no porque les va a servir, sino porque me pone un 1, entonces me quedo callado. Yo no quiero un proceso educativo así. Profe, me gustaría decir algo sobre mi proceso formativo que lo ligo mucho a esto último. Dale. Eso en cuanto a la disciplina y la nota como una manera de poder, el profe imponer su poder en el aula. Era que yo cuando estaba chiquita justamente no hablaba en clase porque me daba miedo que me pusieran una mala nota y durante pues ya cuando fui evolucionando en grados era muy difícil para mí expresarme y comunicarme incluso con mis propios compañeros. Escribía en un papelito lo que quería decir para que la profe no me pusiera mala nota. Entonces también hay que mirar como profes de qué manera uno está haciendo esas cosas porque eso afecta muchísimo a los estudiantes. Claro, claro. Muchas gracias, Luisa, por traer esa vivencia escolar tuya. Pero miran, ahí está pasando eso que le pasa a Luisa o lo que le pasó a Luisa en ese momento, pasa todo el tiempo en los colegios. Los chicos que se quedan callados estratégicamente para no tener una mala nota. No preguntan porque entonces eso le da pistas al docente de que es que no entendió. Y luego el docente se la cobra, como este está así como que no entendió mucho el tema, entonces le pregunto a ese. Y como estamos en un sistema educativo que privilegia la competencia,
no las competencias, el desarrollo de competencias, que es otra cosa. Es la competencia, quién es el puesto 1, quién es el puesto 2, quién tiene la mejor nota, quién es el que tiene la izada bandera, quién, todo eso, pues entonces eso se genera una competitividad entre los estudiantes que es dañina para el proceso educativo. Y todo porque está atravesado por unas notas. Y las notas lo que busca es calificar. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, cuando se hacen las pruebas Saber, concretamente Saber 11, todos ustedes presentaron Saber 11. Eso sirve finalmente en últimas, sirve para hacer un ranking de colegios del país. ¿Ustedes creen que el colegio que tiene el ranking, que está en el número 1 en el ranking, es el mejor colegio de Colombia? ¿Uno se podría atrever a decir eso? Pues si quiere crear máquinas que todos piensan igual y que todos conocen de lo mismo, sí. Eso lo que dice es lo siguiente. En una prueba estandarizada, los estudiantes de tal colegio obtuvieron un muy buen desempeño en esa prueba concreta. Pero eso no lo hace el mejor colegio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mejor colegio? El mejor colegio es el más apropiado para cada estudiante. Por eso hay enfoques. Cada colegio tiene su enfoque, tiene su PEI. Hay chicos que se revientan en un colegio y en otro colegio florecen. ¿Un colegio es mejor que el otro? No. Un colegio es un colegio, el otro es otro, con dos enfoques diferentes. Justamente eso de los enfoques fue más o menos algo que le pasó a mi hermano menor. Él en este momento entró a bachillerato, pero él cuando fue a entrar a primero, él venía de un jardín de como mucha estimulación. Él venía del Helen Keller y él entró al colegio donde yo estaba, que era campestre pero muy tradicional. Y mi hermano se pegó una estrellada muy horrible y ahora él está en un colegio que tiene mucha estimulación artística y se nota totalmente el cambio. Claro, mira, ahí está reflejado lo que les estoy diciendo. Entonces, el mejor colegio no es el que tiene el número 1 en el ICFES. Yo creo que ninguno de los dos colegios que me estás hablando, Daniela, Isabela, perdón. No, sí, Daniela. Daniela, ninguno de los dos colegios que mencionaste es número 1 en ICFES, en las pruebas Saber, ¿verdad? Pues creo que no, no sé. No, con toda No, seguridad. probablemente no. Ninguno de los dos. Entonces no estamos hablando de que el mejor colegio es el que tiene el mejor resultado. Por lo tanto, extrapolemos eso a los estudiantes. ¿El mejor estudiante es el que tiene 5 en todo? ¿Qué queremos formar? ¿Personas? ¿Seres humanos? Claro, de eso dependería, ¿no? Números. De lo que uno quiera O formar. números. Entonces el asunto también tiene que ver con los estudiantes y cómo la evaluación incide en ello. Incide totalmente. Claro, porque muchos profesores no tienen en cuenta la forma de que el estudiante aprende, porque digamos, un estudiante que casi no le vaya bien, digamos, hablando, pero sí le vaya muy bien escribiendo, y si le aplican, digamos, una evaluación oral, una exposición, pues entonces ahí se va a ver muy afectado el que no es muy bien hablando, y viceversa, si se le hacen, digamos, una evaluación escrita, al que le va bien hablando, pues le va a ir mal. Entonces Claro. también se trata de eso. Los Claro. profesores no muchas veces tienen en cuenta las formas de aprendizaje de los estudiantes. Claro, y eso que estás diciendo, dale, ¿quién iba a hablar? Yo, y también Dale, me Luisa. gustaría decir que todo eso también va ligado a la manera en que nos percibimos como profes y qué modelo pedagógico le estamos apostando, pues como
a tener en nuestras clases y también ligado al diseño, el ambiente de aprendizaje que creamos Ujú, para nuestras clases. exactamente. Pero miren, lo que acaban de decir ustedes allí, eh, cuando yo veo la evaluación desde el punto de vista de la igualdad, pues muy sencillo, le tengo que hacer la misma prueba a todos. Porque eso es No es- justicia. ¿Sí o no? No le puedo hacer una prueba a unos y otra prueba a otros. Esa es la lógica de las pruebas estandarizadas. Estamos hablando de Teams, estamos hablando de PISA, estamos hablando de Saber 11. Cuando esas pruebas estandarizadas es la misma prueba para todos. ¿O ustedes creen que a los de La Guajira les mandan un ICFES diferente, una prueba a saber diferente a los de Nariño? O a los de Barranquilla, como hace mucho calor, les mandan una prueba diferente a los de Bogotá porque hace mucho frío. Entonces No. a los de Tunja, imagínense lo que les mandaría. A todos lo mismo, exactamente lo mismo. Pero lo que se está diciendo aquí es otra cosa. Un momento, y aquellos estudiantes que son muy buenos escribiendo, cuando les piden una prueba escrita, pues tienen ventaja. Pero el que no es tan bueno escribiendo, expresándose por escrito, pero sí lo es de manera oral, entonces, cuando estamos hablando de temas de inclusión, un chico con dislexia, donde las letras le bailan y se le trastrocan, y tú lo pones a escribir porque es que todos tienen que escribir. No, Así eso es que es saboteo, asco. es una cosa loca. Pero cuando entramos en esa lógica de la evaluación, para hacernos la más fácil, para, digamos, darle un viso de transparencia al proceso educativo, pues no, porque estamos ante seres humanos y la evaluación también debe responder a eso. Pero más que de responder es piénsense ustedes como profes. Cuando ustedes llegan a un grupo y lo que empiezan por proponer es notas, los estudiantes inmediatamente se alinean, se ajustan a este profe hay que estudiarle así o hay que estudiarle así para la nota. Y el deseo por aprender, ¿dónde queda? En ningún lado. Porque están funcionando por una nota, no porque quieren aprender. Y probablemente terminen aprendiéndose las cosas para responder a esas pruebas que ese maestro les pone y probablemente terminen sacando 5, la nota máxima. Pero ¿qué pasa con esos aprendizajes? Al cabo de una semana no pasó nada con ellos. Porque no fueron significativos. Porque no me dio el deseo por conocer. Ese es el poder, por ejemplo, que tiene la indagación en el aula. Es que parte del deseo del estudiante, de lo que el estudiante quiere aprender, desea aprender, le parece importante aprender. Y eso tiene todo que ver con la evaluación. Porque si yo entro a trabajar por la nota, pues nada que hacer, perdimos el año. Entonces, mis jóvenes, todos aquí han utilizado rúbricas, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, yo sí. entonces, una rúbrica, grosso modo, pues hay diferentes tipos de rúbrica. Yo les colgué en la plataforma un documento sobre rúbricas y les colgué otro documento que ya les voy a mostrar para que hagamos un trabajo que va a ser para entregar en la semana después de Semana Santa. Y es lo siguiente, en todo este tema de la virtualidad se ha generado un documento, que es este,
con unas recomendaciones para profesores sobre las clases virtuales. Aquí están unas recomendaciones. Entonces, estas recomendaciones quiero que ustedes las tomen como aspectos, que las clasifiquen en dimensiones y las tomen como aspectos y les creen los criterios de desempeño. O sea, hagan una rúbrica para este documento. Y eso lo van a hacer en grupos. Vamos a mantener los grupos que hemos venido trabajando hasta ahora. Con la diferencia que en este trabajo, el grupo 3 sí entra en escena. O sea, todos los grupos van a hacer este trabajo. Entonces, es crear una rúbrica de este modelo, ¿sí? O sea, este modelo de rúbrica, donde por acá tenemos los aspectos y para cada aspecto hay criterios de desempeño desde el nivel máximo hasta el nivel no aceptable. ¿Para qué? Para estos aspectos que están en este documento. Piénsenlo en términos de las clases virtuales que ustedes están recibiendo. Entonces, crear una rúbrica para valorar esas clases. ¿Y esto para dónde nos lleva? Para esta pregunta, que es la pregunta que nos vamos a estar respondiendo hasta final de semestre, con este cambio que hemos hecho para el curso, dado que las prácticas no van a ser posibles. ¿Son los entornos en línea apropiados para cursar la educación escolar? Miren que utilicé la palabra cursar y no impartir. ¿Quién cursa? Estudiantes. Ajá. Pues, ¿Quién imparte? Docente. El docente y la institución. Entonces, hablando desde el punto de vista del estudiante, o sea, plantándonos en esa perspectiva y en esa posición, la del estudiante, vamos a empezar a pensarnos a lo largo de estas semanas que nos faltan sobre los entornos educativos en línea, pero en relación a esa educación escolar. Y esto va a estar mediado por la misma experiencia que vamos a estar teniendo nosotros en todos sus cursos en la virtualidad. Para que miremos a la final qué de allí es válido, qué no es válido, qué podría ser, qué no podría ser, qué se podría hacer con mucho cuidado, qué no se podría hacer, qué gana el proceso educativo o la escolarización, digamos el sentido de lo escolar, y qué pierde el sentido de lo escolar cuando entramos en un proceso educativo en línea. ¿Y esto por qué? Porque miren, hay un documento, se los voy a compartir ahora, creo que es bueno, ya tengo una confusión, si fue creo que es el de Harari. Un artículo que le escribí dice que esta coyuntura lo que obligó es a tomar decisiones que en tiempos de no coyuntura hubiesen sido muy difíciles de tomar. Por ejemplo, lo escolar, lo de mandar a los chicos para la casa y que se les plantee clases en la virtualidad, eso hubiese sido una discusión de nunca acabar en tiempos normales. Pero en este tiempo de coyuntura, pues simplemente todo el mundo se va para la casa, punto. ¿Y qué hay que hacer? Pues la opción es aplazar hasta que puedan regresar al aula. La otra opción es continuemos con el proceso educativo y hagámoslo en línea. Y entonces tenemos chicos de preescolar en este momento que están atendiendo clases a través de pantallas, procesos a través de pantallas. En lo escolar también, tanto en el nivel de básica primaria como en el de básica secundaria y en el de media, y a nivel universitario ni se diga. Entonces, pensándonos lo que está pasando hoy, lo que ustedes están viviendo hoy, desde sus propias experiencias,
vamos a empezar a pensarnos, bueno, ¿cómo es la escuela? ¿Qué sentido tiene la escuela? Y cómo este asunto de la educación en línea la afecta, la enriquece, la empobrece. ¿Qué pasa con esa escuela cuando entra la educación virtual? Porque después de esto vamos a tener una cantidad de gente pro tecnología diciendo, ven que sí es posible que la escuela sea virtual y que deberíamos hacer toda la escuela virtual, y más o menos que los profesores podrían ser robots y ya, son unos profesores que ni se cansan, ni hacen huelga, ni piden aumento de sueldo. Eso es una maravilla. Y vamos a tener del otro lado también otros diciendo, no, un momentico, virtual, pero es nada. Porque esto no aporta, porque esto, y van a tener sus argumentos. Vamos a tener argumentos de lado y lado. Pero a mí me interesa que ustedes tengan su propia versión y construyan su propia opinión al respecto. Reflexionada y vivida. Vivida a través de las clases que están recibiendo ahora en lo virtual. Y ya lo comentaban al comienzo, lo que nos comentó Daniela y lo que nos comentó María del Mar, de esas clases que les están pareciendo maravillosas. Hay otras que puede que no nos parezcan tan maravillosas y hay otras que puede que nos parezcan desastrosas. Ya listo, tomemos todo eso como parte de nuestra experiencia y concretémoslo en esta pregunta. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando hasta el fin del curso. Entonces, por lo pronto, para concretar, hasta la semana que va, hasta el jueves 16, que es después de Semana Santa, vamos a trabajar en la elaboración de esta rúbrica, de una rúbrica de este estilo, para estos criterios que hay en este documento y que les van a servir a ustedes para pensarse las clases que están recibiendo ahora virtualmente. O sea, usen este documento para pensarse esas clases. Porque si bien es cierto, esta es una guía para los profesores que nos dieron a los profesores de ICESI, donde nos dicen, ve, haga esto, no haga aquello, para ustedes, como futuros profesores, esto tiene toda la pertinencia del mundo, compartirles este documento y que trabajemos con base en este documento. ¿Vale? Preguntas hasta aquí. Todavía como que no termino de dar la consigna en el sentido de, es que convertamos como el contenido o lo intentamos el contenido como aspectos para poder aplicarlos como a criterios de la rúbrica, ¿no? Sí, mira, estamos hablando de este documento. Dame un momento. ¿Ya lo están viendo allí? Sí. Bueno, entonces mira, en este documento donde dicen unas recomendaciones pedagógicas para clases virtuales, entonces dicen, por ejemplo, un aspecto es la comunicación. Ok. Entonces, ese aspecto es que hay que cuidar el tono de la comunicación con los y las estudiantes, pero también entre nosotros asistentes. Piensen que este es un documento para profesores, no para ustedes estudiantes. Es para los profesores. Y ustedes le van a elaborar una rúbrica a esto. Los mensajes. Entonces, que evitar enviar mensajes que puedan crear alarma, Pero miren que los canales de comunicación, los mensajes y el tono de la comunicación pueden estar dentro de la dimensión. La dimensión puede ser comunicación y el aspecto es el tono de la comunicación, los mensajes, los canales, ven, que tienen que ver con la comunicación. Entonces, determinar aquí cuáles son, se pueden agrupar y en qué dimensiones se pueden agrupar y cuáles serían esos aspectos y cuáles serían los criterios para cada uno de esos aspectos. Este otro tiene que ver con la confianza, sensibilidad y flexibilidad, con estrategias inclusivas, con eso de presencialidad, virtualidad,
y que no es posible trasladar tal cual el proceso de un lado para el otro. Las cargas de trabajo, los espacios de trabajo, el uso de las videoconferencias, los horarios, la duración de las clases, los diseños de objetivos, actividades y recursos, las consignas claras, las claves de la retroalimentación. En fin, estos elementos los van a utilizar ustedes como criterios para poder elaborar esa rúbrica. ¿Ahora ya es más claro, Felipe? Sí, sí, completamente, profe. Vale, listo. A eso nos referimos. Este documento está montado en Moodle. Déjenme, ya les muestro. Ya les muestro. Ya les muestro. Miren, aquí en semana 11 tienen ICES y recomendaciones pedagógicas, es el que acabo de mostrarles, y este otro documento es sobre elaboración de rúbricas. Entonces van a usar esos dos documentos para construir la rúbrica, ¿vale? Y vamos a usar el mismo enfoque. Cada uno crea su rúbrica, luego se reúnen en grupos, discuten y crean una rúbrica entre los 3 miembros del grupo. Y lo que me presentan a mí es un documento que tiene las 4 rúbricas. La rúbrica de cada uno y a la que llegaron por consenso. ¿Vale? Y de una vez les dejo este documento sobre sistematización para que lo vamos leyendo, porque este lo vamos a trabajar más adelante. Entonces les dejo este documentico. Estos dos son de referencia, como verán, y este es para reflexionar sobre esos elementos constitutivos de la sistematización. Y esta es una propuesta que hemos desarrollado y diseñado en la escuela. Entonces les recomiendo que la vayan mirando, lo descarguen y vayan mirando este documento, que lo vamos a trabajar más adelante. Me interesa mucho que miren de allí el cómo describir o lo que es la descripción y lo que es la reflexión y la interpretación. Descripción, interpretación y reflexión. ¿Vale? Para que eso lo tengamos absolutamente claro. Bueno, preguntas hasta acá, jóvenes, porque ya se nos va a acabar el tiempo y nos van a cortar. En 2 minutos nos cortan la clase. Vuelvo y les repito, queda abierto el chat a través del WhatsApp. Cualquier pregunta la pueden poner allí. Queda abierto el correo si es que lo quieren hacer por allí. Me pueden escribir también al WhatsApp en privado cuando no quieran que digamos que sea información que circule en todo el grupo. Entonces, todos esos canales están abiertos. Listo, profe, muchísimas gracias. Igual, por mi parte, si me surge una duda, voy a recurrir al video. Muy Exacto. Y recuerden, bueno, que el video es un recurso que queda allí grabado, pero recuerden que lo más interesante de esto no es la pregunta de cómo es que es, qué es lo que tengo que hacer, sino cómo voy. Esto cómo está, cómo lo ve. ¿Por qué? Porque esa pregunta demanda que ustedes ya hayan elaborado algo. Yo no puedo ir a preguntarle al profesor, ¿cómo voy? Y no he hecho nada. Yo tengo que haber hecho un algo para poder preguntarle al profe, míreme esto, ¿cómo cree que voy? ¿Ven la diferencia? Entonces, desde el punto de vista de la evaluación, me interesan más esas preguntas. Que me pregunten sobre concreto. Mire esto, ¿cómo voy aquí? ¿A qué es lo que tengo que hacer? Bueno, jóvenes, me alegra mucho haberlos visto. Por favor, no se